¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? A los Muy tiempos. bien, gracias. Un gusto de Me verte los alegra. tiempos. Doctor, quisiera comenzar con el tema de la reactivación económica, porque mucho se ha dicho en estos últimos tiempos que lo que ha faltado, entre otras cosas, es inversión en obra pública, que el Estado ponga plata en la calle y es lo que no hay. Mi pregunta es, ¿efectivamente es una fórmula? ¿Esa inversión del Estado es necesaria para reactivar la economía o solamente tenemos que dejarlo cargando con el muerto al empresario privado? Sí, todas las formas, a mi criterio, todas las formas de inyectar legalmente liquidez a la economía interna del país son fundamentales para que haya una reactivación y un bienestar económico. Una de ellas, por supuesto, es el tema de que el Estado invierta en obra pública, ya que es el mayor contratante que existe. Pero independientemente de eso, hay otro rol que es fundamental para generar trabajo, que es el fomentar al sector agroexportador Ujú. para que tenga cantidad, calidad, diversificación, destinos comerciales, de tal forma que no solamente que ayude a la balanza comercial, precautele la dolarización, sino que además genere miles de plazas de trabajo. Es decir, lo público y lo privado deben complementarse. Claro, ahora, ¿cómo se estimula al sector agroexportador para que efectivamente se convierta en otro motor de la economía del país? Hay distintos frentes, Jimmy, en mi entender. El primero es interno, ¿no? El interno significa propiciar las condiciones para que se desarrolle todo el ecosistema donde se Ujú. desenvuelve el tema productivo de una manera eficiente, donde hay una economía de escala, donde los costos de producción terminen siendo competitivos, no solamente para el mercado interno, sino para el mercado internacional, porque producto que es caro no se vende ni aquí ni afuera. Para ello se tienen que revisar las políticas públicas de incentivos. No hablo de subsidios necesariamente, sí de incentivos, como aquellos que tienen que ver, por ejemplo, en el sector camaronero, con revisar temas de electrificación, como se ha anunciado tantas veces, para bajar costos, que no se ha dado a plenitud y yo diría que se ha dado muy parcialmente. En el sector bananero, estar cuidando temas como la amenaza permanente de plagas como el Fusarium 4, en el sector pesquero, buscar salir de tarjeta amarilla, etcétera. Todo eso es un esfuerzo interno y por supuesto internacionalmente tenemos que buscar, ya sea parcialmente o de manera amplia y total, suscribir acuerdos comerciales ganadores para el país, de tal forma que podamos, insisto, diversificar nuestra oferta exportable y nuestros destinos de exportación. Bueno, sin duda la dolarización ha permitido mantener la economía sólida, la moneda por lo menos sólida, ¿no? Pero en algunos casos nos hace menos competitivos, entonces ahí es donde cabe lo que usted llama incentivos. Sí, yo pienso que la dolarización tiene una gran cantidad de beneficios en muchos sentidos. Y uno de esos es, por ejemplo, donde no hemos tenido resultados alentadores, el tema de la atracción de inversiones. Se debería pensar que un país como el nuestro, con economía dolarizada, con una inflación baja, producto de ese mismo sistema monetario, debería ser muy atractivo para las inversiones. Además, se han expedido una ley tras otra, como olas en el mar, relacionadas con el incentivo a la atracción de inversiones. A pesar de todo eso y de la firma de miles de millones de dólares, porque así están anunciados Ajá. en contratos de inversión, la realidad es que la inversión no solamente que no ha crecido en el Ecuador, sino que en muchos casos decrece cuando se retiran, por ejemplo, importantes impulsadores de inversión minera, que yo diría que son de los más representativos en este momento, por la inseguridad jurídica sobre todo, inseguridad, inestabilidad. La inseguridad física, si bien es cierto, impacta, no ahuyenta a los inversionistas. Es la inseguridad jurídica, la falta de un tema debidamente tratado. Ahora bien, acabamos de firmar un TLC con la China.
ese TLC con la China ha tenido diferentes cuestionamientos. Hay quienes afirman que es muy bueno ingresar a un mercado de 1.600 millones de personas, indudablemente. Pero otros que dicen, en cambio, que por la mano de obra china tan barata, estos productos van a venir a sepultar a un segmento importantísimo de la producción de productos ecuatorianos. Ahí hay que revisar dos cosas, Jimmy. Yo particularmente estoy totalmente de acuerdo con la firma y ratificación del TLC con China por varias razones. Primero, por lo que tú señalas, ¿no? Un mercado de casi 1.500 millones de personas, donde el 45% hoy en día tiene una capacidad adquisitiva interesante y donde basta con que el 0.1% quiera comprar un producto ecuatoriano para que se vuelva un tema masivo de exportación, por un lado. Por otro lado, nosotros importamos de la China aproximadamente 4.000 millones de dólares al año. Es decir, el arancel o lo que exista no ha sido una limitación para que los productos chinos entren al Ecuador. Inclusive en el caso de los vehículos, que hoy en día pagan un arancel, los productos chinos de casi el 35% versus 0% que pagan los vehículos que vienen de la Unión Europea, el incremento de ventas sigue siendo de los vehículos chinos por su bajo costo, por su producción, por lo que sea, pero finalmente por su bajo costo en el mercado. Entonces, hoy ya tenemos los productos chinos en el Ecuador a bajo precio y hay una oferta importante. Pero además es necesario revisar que ese TLC con China tiene una serie de exclusiones interesantes para el Ecuador. Por ejemplo, tiene una exclusión total del acuerdo en lo que tiene que ver con la industria de la cerámica. Se sabe cuáles son los sectores de producción de cerámica en el Ecuador. Tiene una exclusión total de todo lo que tiene que ver con productos de cuero. Se sabe cuáles son esos sectores. También tiene una exclusión en el tema de metalmecánica. Tiene una exclusión en el tema de neumáticos, también precautelan ese tipo de sectores. Por supuesto, tiene una exclusión en temas alimenticios, como arroz, como carne. Por lo tanto, por ahí no es el asunto. Donde se vuelve tremendamente interesante el tema de las importaciones, a pesar de que ya ingresan a bajos precios, es en todo lo que tiene que ver con insumos, materia prima, bienes de capital, maquinarias, etcétera. Entrarían pues en condiciones de un arancel que permitiría mejorar la producción y productividad del Ecuador. Doctor, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo. Doctor, hola, una consulta, doctor. ¿Hacia dónde tendría que ser el próximo TLC que tiene que firmar Ecuador? Muchos dicen que ya hay que apuntar a Estados Unidos. ¿Usted cree que ese es el mercado? Y dadas las circunstancias también, porque siempre hay que ver las connotaciones mundiales, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo está la situación? Usted que conoce, que tiene relaciones con el comercio exterior, con empresarios del exterior, ¿cómo ven la situación en Ecuador? Y si cree que lo conveniente es ir a buscar el TLC con Estados Unidos. Yo siempre también he manifestado la importancia de negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos por la calidad de destino que es para las exportaciones ecuatorianas. Estados Unidos no solamente es un principal destino de exportación, sino que es es el principal destino de la mayor cantidad de productos de exportación del Ecuador. Es decir, allá llegan más de 200 productos y eso es fundamental para nuestro país. Ahora bien, Estados Unidos no quiere hoy en día un TLC con el Ecuador, pero no por el Ecuador, sino porque en su política tienen visualizado la protección interna del país y la generación de empleo. Por esa razón, no solamente que no se ha podido impulsar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, a pesar de los anuncios que hicieron gobiernos del Ecuador en años anteriores en ese sentido, sino que no solo eso, sino que no estamos ni siquiera hoy en día en el sistema de preferencias arancelarias en el que estábamos hace 3 años atrás, porque no han renovado tampoco el sistema de preferencias. ¿Por qué? Con la finalidad de impulsar producción, productividad al interior de los Estados Unidos. Ahora bien, doctor, oiga, solamente un comentario, doctor. Casualidades de la vida, ¿no? Trump es bastante proteccionista. En su gobierno fue bastante proteccionista y hay unas altas posibilidades de que él vuelva a la Casa Blanca. Entonces,
como que el tema se aleja, como usted lo dice, ¿no? Por esa política casa adentro que tienen en Estados Unidos. Sin embargo, de eso que señalas muy bien, a pesar del proteccionismo y del impulso de lo hecho en Estados Unidos por parte del presidente Trump, quien realmente puso las barreras fue el presidente Biden. El presidente Biden ni siquiera hemos comenzado con la suscripción de intención del presidente de los Estados Unidos de un TLC con Ecuador. Es por eso que se buscan otras vías para lograr los beneficios, aunque no se tenga todavía un tratado de libre comercio. Hay proyectos de ley que se impulsan en los Estados Unidos que pudieran favorecer este propósito. El uno fue anunciado el año pasado, la llamada ley IDEA, que es una ley que permitiría que el Ecuador se anexe a otra ley vigente que le da beneficios a países en desarrollo del Caribe y Centroamérica y que pudiera entrar a través de esa motivación como un beneficiario de preferencias arancelarias. Y por otro lado, se anunció en este mes, a inicio de este mes, en una iniciativa demócrata republicana, una denominada Ley de las Américas. Interesante, los Estados Unidos tienen una preocupación permanente, visible, por la incursión de China a los Estados Unidos y a los países de Latinoamérica, con sus productos, con extracción de materia prima, etcétera, y por lo tanto busca motivar que las empresas vuelvan a desarrollarse muy activamente en los Estados Unidos. Y para eso esta ley busca impulsar con más de $60.000 millones en créditos, con más de $10.000 millones en beneficios tributarios, eso de ahí. Pero en el contexto quieren también ampliar el tema hacia el hemisferio occidental, hacia Sudamérica, a los países que tengan democracia sólida, que tengan temas de seguridad, etcétera, con la finalidad de también se establezcan empresas o se abran oportunidades de inversión recíproca en la región. Veamos, es una iniciativa de este mes y que aparentemente cuenta con las dos bancadas. Por ahí pudiera ser algo mucho más rápido que estar pensando en un TLC realmente. Doctor, no lo quiero poner en el plano de pitonizo, de oráculo, pero ¿cómo ve la situación con respecto al mercado internacional? A ver, usted sabe, la economía siempre ligada a la política y peor aún a la geopolítica. Hay temores, hay eso ahí subyacente, ¿no verdad? La situación en Europa, lo de la OTAN con Rusia, Rusia con Ucrania. Bueno, aquí estamos ya sintiendo el tema geopolítico. Por ejemplo, antes de su entrevista, veíamos que la situación de los claveles en Ecuador está muy complicada. 1.000 personas desempleadas, 1.000 personas desempleadas en el último mes debido a la poca venta de claveles a Rusia. Hubo un conflicto diplomático Rusia-Ecuador por tema de venta de supuesta chatarra a Estados Unidos. Está el tema con China, está el tema de Taiwán, está el tema en Medio Oriente, está el tema en África. ¿Y cómo siente el tema del mercado internacional? Y porque, caramba, lo que sucede al otro lado nos golpea también a nosotros. Y siempre ha sido así, no solamente por el tema de la globalización, solamente que ahora ya se publicita un inconveniente, por ejemplo, como el que tuvimos con Rusia. Eso siempre se da, no creas que es un tema de excepción, solamente que ahora se hizo público porque nos metimos en el centro de un problema geopolítico de gran envergadura y simplemente tuvimos un llamado de atención que lastimosamente fue público. Ese tema debió tratarse. O sea, suele pasar más frecuente de lo que uno pensaría. Yo sostengo que el tema de comercio es moneda de cambio del tema político internacionalmente. Usted hace algo equivocado, entre comillas, o que no le molesta, o le molesta a alguien, o viceversa, le hacen algo, usted pone un obstáculo técnico. Usted crea una trazabilidad de COVID si quiere mejorar el precio o no. Usted coge y le dice, ¿sabes qué? Ahí hay una bacteria que está viniendo en el banano y vamos a revisarlo, o viceversa con lo que pasó con los claveles. Y todos sabemos que es un obstáculo técnico. También nos ocurre cuando queremos ingresar camarón, por ejemplo, a Brasil. Hay medidas que son proteccionistas de producción interna y hay medidas que son casi coercitivas para que los países se alineen o no se alineen a determinadas políticas de otros países. Y la moneda de cambio, insisto,
vienen a ser este tipo de situaciones lamentables, pero es una realidad. Y es por eso que frente a lo que decías al comienzo, hay una enorme sensibilidad internacional por la cantidad de cosas que pasan. Por ejemplo, nosotros estamos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¡Wow! Excelente, un gran orgullo. Ojalá no haya un conflicto Taiwán-China que mañana nos tenga que poder obligar a dilucidar posiciones desde el Ecuador en temas tan delicados como esos. Se me ocurre pensarlo, porque ahí son organismos dirimentes. Por eso la política comercial tiene que ser ponderada. Los acuerdos comerciales no se firman en un día, se toma todo el tiempo del mundo y finalmente, una vez que se firman, uno de los grandes desafíos no es firmar solamente otros acuerdos, sino precautelar que los vigentes tengan el resultado debido porque se los está cuidando de ida y vuelta en la relación. Muy bien, muchas gracias al doctor Juan Carlos Cassinelli, exministro de Comercio Exterior y presidente emérito de la Cámara Ecuatoriana Italiana. Que tenga usted un buen día. Juan Carlos, abrazo. Buenos días, muchas gracias, igual a ustedes.